Bueno, muy buenos días. Yo les continúe bendiciendo, mis queridos y apreciados hermanos y hermanas, amados pastores, amadas pastores, profetas, maestros, evangelistas, siervos y siervas del Señor, de este poderoso ministerio llamado Unicristo. Saludo pues fortísimo allá en Brasil a nuestro querido y apreciado pastor, apóstol Marcelo Parrella. Saludo para usted, saludo para su amada esposa, para nuestros amados y queridos pastores también de diferentes partes del mundo, que somos un equipo allí trabajando en pro pues del Evangelio del Reino, anunciando la palabra de Cristo, enseñando, predicando, formando pues a través de estos medios de comunicación la misión, la tarea, la responsabilidad que nos ha delegado nuestro Señor Jesucristo a cada uno en particular, ejerciendo el ministerio de servicio, el llamado, pues que es un privilegio poder compartir a través de estos medios de comunicación. Dios pues ha abierto esta plataforma comunicacional para que nosotros podamos dar a conocer con denuedo los misterios del reino, los misterios del Evangelio. Bueno, le damos gracias a Dios en este hermoso, maravilloso, precioso día, hoy viernes 21 de abril del año 2023. Gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por este hermoso día que nos permite estar allí, al pie de la batalla, al pie del combate, sirviendo al Señor siempre, sabiendo pues que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Voy a compartir con ustedes en esta mañana una palabra, un tema allí, esperando pues que sea de gran bendición y que la palabra de Dios corra, como dice el apóstol, que la palabra de Dios, el apóstol Pablo, corra como río, pueda fluir en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Queridos oyentes que están allí escuchando esta palabra, que sea de bendición, que podamos ser edificados a través de la palabra del Señor. Ese es el propósito, no lleva otro propósito, no es edificar a la casa de Dios, que son cada uno de los hombres y mujeres que han decidido seguir a Cristo. Ellos son la casa de Dios, el cuerpo de Jesucristo. Cristo es la cabeza, la iglesia del Señor. Puedan ser exhortadas, puedan ser corregidas, pueden ser instruidas. Pues Cristo cada día puede ser formado allí en cada uno de nuestros hermanos, y esta palabra pues sea de gran bendición para cada uno de nosotros. La palabra de Cristo, la palabra del Señor. Le habla por aquí su hermano en Cristo, ministro de la palabra por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas, de Venezuela. Un placer pues saludarles en este maravilloso día. El tema es llamado Eclesia. Porque el Señor Jesús llamó a su equipo Eclesia. Bueno, la palabra Eclesia en el original, que la utiliza el Señor Jesús en griego, llamar afuera. Vuelvo a explicar esta parte. El Señor Jesús llamó a su equipo Eclesia. Eclesia, la palabra Eclesia en el original, que la utiliza el Señor Jesús en griego, llamar afuera. O sea, hacia afuera. Lo que hoy se llama iglesia, hoy en la actualidad, es congregados adentro. Lo que hoy actualmente se llama congregados adentro, porque la iglesia está allí congregada adentro. La iglesia no quiere salir de allí. La iglesia está allí congregada adentro. Y hemos sido llamados afuera, a salir de las cuatro paredes. Hoy la iglesia está en un confort. La iglesia hoy de hoy está muy cómoda allí, en las cuatro paredes, en el templo, en la congregación, y no quieren salir de allí. Llamados afuera. El Señor Jesús en llamar afuera, o sea, hacia afuera. Lo que hoy se llama iglesia es congregados
adentro. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo capítulo 28, a ver qué nos dice el Señor aquí. Mateo capítulo 28, el versículo 18, 19 y 20. Leo en el nombre del Señor la palabra. Dice así: y acercándose Jesús les habló, diciendo. ¿Quién se les acercó allí a sus discípulos? Bueno, el Señor precisamente. Y diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad le fue dada al Señor Jesús en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa la palabra potestad? Derecho legal. El Padre le dio un derecho legal a Jesús para cumplir su ministerio, para predicar el reino de los cielos, para anunciar la palabra. Porque si el Padre no le da ese derecho legal, Jesús no hubiese podido hacer nada. El Padre le dio un derecho legal, significa la palabra potestad, derecho legal, le dio la autoridad. Me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, allí ahí, cuando dice por tanto, o sea, un imperativo, o sea, un mandato. Tenemos un mandato de parte del Señor, un mandato de hacer discípulos. Tenemos que empezar a ser discípulos, que muchas personas puedan conocer a Cristo, que muchas personas puedan recibir la palabra. Hay que hacer discípulos a todas las naciones, en una comunidad, en un sector o en un lugar determinado, no. Hacer discípulos, está hablando aquí en plural, a todas las naciones. Y tenemos que también allí bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hoy en día la iglesia se ha quedado allí estancada. La iglesia de estos tiempos, la iglesia del Señor Jesucristo del siglo XXI se ha quedado estancada allí, encerrada en sus congregaciones. ¿Y qué ha pasado allí? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Bueno, lo que pasa es que muchas veces acontece allí competencias los unos con los otros. Eso es lo que pasa allí. Y se ha convertido en una rutina de la iglesia a la casa y de la casa a la iglesia. Tanta necesidad que hay, hoy más que nunca. Y hemos sido llamados a ser discípulos. Que usted, querido, querida hermana, que pueda escuchar a través de este medio esta palabra, usted pueda hacer un discípulo. Usted puede ser discípulo, hermano. De repente, en el trabajo, allí con un vecino, con algún familiar, usted le pueda transmitir la palabra de Cristo. Usted puede ser discípulo allí. ¿Ve? Es un mandato, es una misión, es una tarea, es una responsabilidad que tienen los hijos de Dios de hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice allí la Escritura textualmente. Enseñándole, dice el versículo 20, que guarden todas las cosas. Está hablando allí en plural, que guarden todas las cosas, algunas cosas no, que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay que enseñarle. ¿Qué tenemos que enseñarle? Bueno, a Cristo. ¿Qué tenemos que enseñarle? La vida de Jesús, el reino de Cristo. ¿Qué tenemos que enseñarle? La muerte de Jesús. Todo lo relacionado a la vida de Cristo hay que enseñarle. Tenemos que salir de la iglesia tiene que salir de este tiempo, de ese confort en la cual se encuentra. No quiere salir la iglesia de las cuatro paredes del templo, de la congregación, de ese lugar. Hemos sido llamados, queridos, iglesia del Señor, a predicar a Cristo, a predicar el Evangelio del Señor. Ya pues que estamos siendo bombardeados por medios de comunicación. Estamos siendo, las mentes están siendo bombardeadas con otros mensajes que van en contra de la palabra del Señor. Vamos a ver allí el Evangelio de Marcos, capítulo 16, el versículo 15. Marcos 16, 15. Mire cómo dice la Escritura en el Evangelio de Marcos 16, 15. Leo en el nombre del Señor. 16, 15. Dice así la palabra. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Y
por todo el mundo. Vuelve el Señor a recalcarnos esta palabra. Y le dijo, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hemos sido enviados a predicar el Evangelio, es un mandato del Señor, y muchas veces los problemas que se han metido a la iglesia, que tienen algunos problemas personales, algunos problemas con algunos, inclusive con algunos hermanos en Cristo, unos con otros, precisamente por contienda, por competencia, para ver quién canta mejor, a ver quién predica mejor, a ver quién ayuna mejor, a ver quién intercede mejor, a ver quién va a las vigilias, quién asiste a la vigilia, a ver quién ofrenda mejor, a ver quién diezma mejor, a ver quién se congrega mejor. La iglesia se la pasa en eso, a ver quién es santo mejor, quién es más santo, y hemos descuidado la misión, hemos descuidado la responsabilidad, se ha descuidado la tarea, el trabajo que tiene la iglesia del Señor de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, a toda criatura. El Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas. La gente está cansada de escuchar y escuchar mensajes tras mensajes. Hemos sido llamados a predicar a Cristo, a toda criatura, a hombre y a mujer allí. Claro, el lugar, la congregación es un lugar de entrenamiento. Tenemos que tener ese lugar allí para entrenar a hombres y a mujeres para que salgan a predicar a Cristo, para que salgan a predicar el Evangelio. Hay que salir de allí ya, de esa comodidad. Vamos a buscar ahora el libro de los Hechos, capítulo 1, del versículo 2 al 8. Los invito a buscar el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del versículo 2 al 8. Dice así la Escritura: hasta el día que fue recibido arriba, ¿quién? Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. El Señor le dio los mandamientos a los apóstoles por el Espíritu Santo a los apóstoles, que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó. ¿Quién padeció? Bueno, Jesús precisamente. Se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Jesús se le apareció a sus discípulos después que resucitó. Se les apareció a sus discípulos por 40 días. Estuvo 40 días allí enseñándoles aún más a profundidad la palabra de reino, la palabra de gobierno, influenciando la vida de cada uno de ellos. ¿Qué significa el reino de Dios allí? Bueno, Cristo precisamente. ¿Qué le está hablando al Señor? El reino de Dios. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está entre nosotros. Jesús no hablaba otros mensajes. Jesús no predicaba otros temas. Jesús siempre se enfocó al reino de Dios. Hoy en día hay muchas predicaciones, hay muchas ministraciones, pero no se habla del reino. No se habla del reino. Jesús se dedicó, hermanos, usted lo puede buscar, queridos pastores, evangelistas, predicadores del Evangelio. Usted puede revisar en las Escrituras. Jesús no predicó otros temas. Jesús siempre se enfocó allí a la vida del reino, a la vida del reino. Eso fue lo que nos dio Jesús, hablándole del reino de Dios. Por 40 días estuvo con ellos allí, con sus discípulos, aún allí afirmando más esta palabra poderosa. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Le dijo el Señor allí, estando con ellos en esos 40 días, le dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días después de estos. Entonces los que habían recibido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber en los tiempos ni las ocasiones que el Padre puso
en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los últimos de la tierra. Recibieron pues esa promesa del Padre. ¿Para qué nosotros hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Para qué nosotros recibimos el Espíritu Santo? ¿Para quedarnos allí con los brazos cruzados y quedarnos allí en la congregación? No, hemos recibido el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, precisamente para llevar la palabra del Señor. A donde en Samaria, en Jerusalén, hasta los confines de la tierra, le dijo el Señor a quién, a sus discípulos, a sus apóstoles, que esperaran allí la promesa del Padre. Hemos recibido ese poder del Espíritu Santo para llevar la palabra del Señor. Para eso hemos recibido. Vamos a ver allí ahora Gálatas capítulo 6, el versículo 2. Dice así, Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Llevar el Evangelio. Tenemos que llevar el Evangelio de Cristo, tenemos que anunciar el Evangelio de Cristo. Dice el versículo 3 del mismo Gálatas capítulo 6, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no respecto de otro, porque cada cual llevará su propia carga, y el que es enseñado en la palabra comparta todo lo bueno con el que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Bueno, una palabra allí que el apóstol Pablo le ministra a los hermanos de Gálatas. Vamos a ver también Gálatas 2, 4, 6. Gálatas capítulo 2, también 4, 6. Mire cómo dice aquí Gálatas capítulo 2, del 4 al 6. Y eso a pesar de los falsos hermanos que entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo allí, para reducirnos a esclavitud. Bueno, habían hermanos, falsos hermanos, que se habían introducido encubiertamente, con mucha astucia, con mucha malicia, con engaño allí. ¿Para qué? Para espiar la libertad, dice el apóstol Pablo, la libertad que tenemos en Cristo. ¿Ve? Para reducirnos a esclavitud, para atarnos, para esclavizarnos. ¿Ve? Falsos hermanos habían allí, falsos hermanos, que estaban entrando para espiar, para crear pues división, para crear confusión, para crear conflictos allí, de falsos hermanos. El apóstol Pablo alerta allí a la iglesia de los Gálatas para que tuvieran cuidado. Pero de los que parecían ser importantes, dice el apóstol Pablo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice el apóstol Pablo. Dios no hace excepción de personas. Ciertamente los que parecían ser importantes, nada nuevo me añadieron, nada nuevo me comunicaron, porque había una rivalidad allí. Habían hombres que tenían allí tiempo ya en Cristo, entonces querían pues que se creían pues más importantes, más poderosos, se creían mejores. Entonces había muchos conflictos allí también. Vamos a ver el libro de Hechos capítulo 13, el versículo 1. Entonces Pablo alerta aquí a los hermanos de Gálatas para que tuvieran cuidado, para que estuvieran velando de estos falsos hermanos que habían entrado, para espiar a ver cómo se conducía Pablo, a ver si Pablo era un hombre santo o no era santo. Esa era la malicia que tenían estos hombres. Se infiltraron a ver cómo se conducía Pablo, para ver si Pablo estaba predicando el Evangelio como es o no, o estaba enseñando otras cosas. Pablo se dedicó fue también a enseñar acerca del reino de Dios, lo mismo que hizo Jesús. Se dedicó Pablo. Entonces estos estaban predicando otras cosas. Estos estaban hablando de la circuncisión. Estos estaban hablando más apegados a la ley. Entonces Pablo se enfocó
y entre otros temas más, Pablo se enfocó al mensaje del reino, a lo que Jesús enseñó. Vemos Hechos capítulo 13, el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, y Lucio de Cirenio, y Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, qué bonito, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Mire esto tan importante. ¿Quién los apartó? El Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apartarme estos hombres, a Saulo y a Bernabé, para la obra del ministerio. Hay que recordar que la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre de Jerusalén, no era una iglesia misionera. La iglesia de Jerusalén no era una iglesia misionera. La iglesia de Jerusalén, ellos allí, los líderes tenían conflictos unos con otros. Inclusive a Pablo no lo vieron con buenos ojos, digámoslo de esa manera, no lo recibieron con gozo, con esa alegría. Tenían algún recelo con Pablo. Hay que recordar que Pablo duró 3 años en el desierto de Arabia. Bueno, allí estaba el Señor formándolo, allí estaba el Señor ministrándole a Pablo, pero luego después Pablo baja a Jerusalén. Y bueno, y allí se ve con Bernabé, están con Bernabé allí. Entonces de allí no lo veían muy bien los hermanos a Pablo. No. Entonces Pablo se fue a Antioquía con Bernabé. Va a Antioquía. La iglesia de Antioquía sí era una iglesia misionera, la iglesia de Antioquía, y es donde Pablo sale juntamente con Bernabé a llevar la palabra del Evangelio, la palabra del reino. Dice el versículo 3 del capítulo 13. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Y ellos enviados así por el Espíritu Santo, enviados. Qué bonito esto. Es muy importante que tomemos en cuenta esta palabra. No la pasemos por alto. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Fueron enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los estaba guiando, el Espíritu Santo estaba con ellos. Mientras aquellos que estaban en Jerusalén, aquellos líderes que estaban en Jerusalén tenían diferencia los unos con los otros, Pablo y Bernabé no estaban perdiendo el tiempo. Pablo y Bernabé estaban cumpliendo la misión que el Señor Jesús les había encomendado a él, de llevar el Evangelio, de seguir proclamando el Evangelio. Y bueno, y Pablo recorrió todo un continente completo, llenó ese continente del Evangelio de Cristo, del Evangelio del Señor. Aproximadamente duró 11 años Pablo allí ministrando esa palabra poderosa. Entonces es importante que veamos aquí Hechos capítulo 13, leímos allí. Vamos a ver Lucas 22, 24. Lucas capítulo 22, el versículo 24. Como es que dice aquí la palabra Lucas 22, 24. Lucas 22, 24. Lucas 22, 24. 24. Dice, sí, leo aquí, en el nombre del Señor. Y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Hubo una disputa entre quién, entre los discípulos, a ver de quién era de ellos el mayor. Esto es muy importante que veamos esto aquí, esta palabra aquí. Había una disputa entre los discípulos a ver quién de ellos era el mayor, a ver dónde el Señor los iba a colocar, en qué lugar de privilegio, en qué lugar allí para ellos gobernar de ese lugar, quién de ellos era el mayor. Como muchas veces pasa también en algunas congregaciones, están esperando un cargo, están esperando a ver dónde son colocados. No, esto no consiste en el Señor. Escúchese bien, en el Señor no es por jerarquías. Eso es en el reino del mundo. En el reino del mundo sí existe eso, por jerarquías. Aquí no, en Cristo no existe eso. En el reino de Dios no existe por jerarquías. Eso es en el reino del mundo. Tampoco es un título, tampoco. Esto no es un título tampoco, es servir. Es un ministerio de servir.
es que nosotros podamos influenciar con la cultura del reino, con los principios del reino, a los hombres, a la humanidad, a las personas, con la cultura del reino, anunciar, influenciar con la cultura del reino. Vamos a ver nuevamente el libro de los Hechos 1:15. Vamos a ir confirmando lo que estamos compartiendo. Aquí, Hechos 1:15. Dice la escritura de la siguiente manera, Hechos 1:15. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y el grupo, que era como de 120 en número, y dijo: varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura que antes dijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Hechos capítulo 1:15. Vamos a ver también Hechos 6:2. Hechos 6:2. A ver qué nos dice aquí la escritura en el libro de los Hechos 6:2. Pero leamos el capítulo 1 primero, para poder entender lo que estaba aconteciendo allí. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, ¿qué estaba aconteciendo allí? Bueno, crecía el número de los discípulos. Muchas personas estaban recibiendo la palabra allí en la iglesia del primer siglo, estaban recibiendo la palabra allí, se estaban convirtiendo. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Qué pasó? Bueno, estaba creciendo el número, se estaban convirtiendo, había muchos discípulos allí que estaban recibiendo la palabra, pero hubo murmuración los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, o sea que las viudas estaban siendo desatendidas. Entonces los griegos le llamaron la atención a los hebreos de que no estaba bien, de que se descuidaran a las viudas. Entonces, en vez de buscar la manera, la sabiduría de poder corregir esto que estaba aconteciendo, murmuración. Había la murmuración, y que la murmuración también daña, pues puede dañar un trabajo que se pueda estar haciendo en una congregación o allí en un equipo de hermanos y hermanas, que podamos estar enfocados en un trabajo ministerial de predicar la palabra. La murmuración tenemos que desechar totalmente de la vida de nosotros la murmuración. ¿Qué pasó allí? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas empezaron a quejarse allí. Hubo una queja allí de que eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud, llamaron a la multitud a una reunión de los discípulos, y le dijeron: no es justo, le dicen los apóstoles, no es justo, no está bien, no está correcto de que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. No está bien de que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Bueno, hemos sido llamados para servir. El ministerio que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros es para servir. Es los intercesores que están haciendo un trabajo, están sirviendo. ¿Qué están haciendo los salmistas? Están sirviendo al Señor. ¿Qué hacen los músicos? También les sirven al Señor. ¿Qué hacen los predicadores? Predicando la palabra, están sirviendo al Señor. Los pastores, los profetas, los maestros, los evangelistas. Es un llamado de servicio. Es un llamado de servicio. Le estamos sirviendo allí al Señor. Entonces, ellos dicen: oye, no es justo que demos la palabra para servir a la mesa. ¿Ve? Busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos esta tarea. Llamaron a 7 hombres. La palabra 7 significa perfección, plenitud. El número 7. Llamaron a hombres llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, para que se encargaran de esta tarea de servir, de estar allí atendiendo las necesidades que habían allí en ese tiempo. Y nosotros, dicen ellos allí, el versículo 4, y nosotros persistiremos, nosotros insistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros nos vamos a dedicar a la palabra, a la palabra y a la oración, o sea, orando y transmitiendo la palabra, y seguir ministrando y predicando allí la palabra, mientras ellos se dedicaban a ese trabajo. Los siete, pues, que habían sido escogidos, los 7 diáconos, los 7 servidores,
pero tenían que ser hombres de buen testimonio, de sabiduría y de fe. Bueno, la palabra iglesia viene del latín, eclesia, y del griego, eclesia. En Atenas, la eclesia era la asamblea de los ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos. ¿Cuál es el origen de la palabra iglesia? La etimología del latín, eclesia, asamblea. ¿Qué significan los llamados fuera? ¿Qué es la iglesia? Bueno, la palabra iglesia deriva del griego, eclesia, que significa los llamados afuera. Hemos sido llamados afuera, no adentro. Hemos sido llamados a salir afuera. Ya es tiempo ya de que la iglesia ya salga de allí, de esas comodidades, de esas cuatro paredes donde la iglesia se encuentra. La iglesia se quedó allí. La iglesia no quiere salir a anunciar el evangelio. Se quedó allí. No voy a generalizar, algunas congregaciones se quedaron allí encerrados y no han salido, consiguieron más comodidad, pues, de lunes de asistir solamente allí y no están cumpliendo pues la gran comisión de llevar el evangelio, de salir a predicar la palabra. Hay que salir a los hospitales, hay que salir a las cárceles, hay que salir a diferentes lugares, al vecino, a la familia, a predicar a Cristo, a ser discípulos. Bueno, la iglesia es la familia de una promesa hecha a través de Jesús, una comunidad de seguidores de Cristo. Hay que recordar que la primera iglesia del mundo, en la que se reunían los primeros 70 discípulos de Jesucristo, no estaba en Roma ni en Jerusalén, sino en una localidad perdida de Jordania. Queridos hermanos y queridas hermanas, bueno, esta es la palabra de esta mañana maravillosa, de este nuevo día, de este hermoso amanecer, esperando pues que esta palabra haya sido de gran edificación, que esta palabra el Señor nos haya ministrado, que el Señor nos haya exhortado, que el Señor nos haya corregido, que el Señor nos haya tratado con cada uno de nosotros. Tenemos que salir ya a predicar el evangelio, dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio de Cristo. Tenemos que dar de gracia de lo que gracia recibiste. ¿Qué recibiste tú por gracia? Queridos hermanos y queridas hermanas, bueno, la salvación, la vida eterna, la justicia, la fe, el amor, la misericordia. Bueno, tenemos que transmitírsela también a las personas y predicar el evangelio de Cristo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas, dice allí la Escritura. Tenemos una misión. La iglesia de Cristo tiene una misión. La iglesia del Señor tiene una tarea. Y es por eso que la iglesia del Señor sigue allí a veces y no hay ningún crecimiento en lo personal, porque la iglesia se quedó allí estancada. La iglesia está estancada, no quiere salir a predicar el Cristo. Se ha conformado con estar solamente en la congregación allí. ¿Y qué ha hecho eso? Bueno, eso se ha convertido en una rutina muchas veces. Se convierte en una rutina. De la iglesia a la casa, casa a la iglesia. Entonces, y eso ha creado también competencia. Los miembros, los unos con los otros, compiten los hermanos. Los músicos, los cantantes, compiten allí. Y entre otras cosas más allí. Muchas competencias, muchas contiendas a veces acontece eso en las congregaciones. Entonces, bueno, el llamado es a predicar a Cristo. Ese es el llamado, a predicar el evangelio. Dios les continúe bendiciendo, queridos amados pastores, amados hermanas y hermanos, amigos y amigas que nos escuchan a través de este medio. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de paz, hoy, mañana y siempre. Ha sido un placer haber compartido con cada uno de ustedes a través de este ministerio Unicristo, en el cual soy parte también. Bendiciones de lo alto, les saludo por aquí su hermano en Cristo, ministro de la palabra por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas de Venezuela. Bendiciones del cielo en este maravilloso día, en este hermoso día. Bendiciones de lo alto. Feliz día, feliz viernes.